tardes. Juan de la Fuente, tú has escrito un libro que ha aparecido en años anteriores, ya tiene 2 ediciones de hecho, que lleva por título Contra viento y marea, la pertinaz historia del movimiento campesino y la izquierda. Quisiera invitarte a que nos contaras un poco de la experiencia de organización campesina que tú has estudiado en ese libro, que es la de la Central Campesina Independiente. Gracias, Jaime. Mira, la idea del libro en general, que es Contra viento y marea, era dar visibilidad a 2 hechos que me parecen fundamentales y que de alguna forma han sido olvidados en la historiografía sobre el tema. Uno es el papel del campesino en sus luchas, no solamente en la parte o en la época de cardenista y que da un salto a los 70, sino que ocurre en medio. Aparentemente hay hechos aislados o hay sucesos o hay personajes importantes, pero tal pareciera que no hay movilizaciones de gran importancia en este intervalo. Y de otro lado, el papel de la izquierda en términos de la democracia en nuestro país, que tal pareciera que la derecha se ha apropiado de ese discurso, en donde ahora resulta que son la derecha los protagonistas en este proceso de liberalización y de democratización del régimen político autoritario mexicano. Entonces, el libro trataba de dar luz o de rescatar o de tratar de entender algunos momentos de movilización campesina en este periodo que ha sido como del periodo autoritario. Y lo que descubrí es que a partir de 1958-59 hasta prácticamente 64-65 hay un ciclo de luchas muy importante. Estamos hablando de un ciclo de luchas en general social, porque en un inicio están contingentes obreros de gran importancia, sindicatos nacionales, ferrocarrileros encabezando la movilización, pero están otros sectores. También están movimientos estudiantiles que se reactivan después del golpe que les dieron en el Politécnico que trae el ejército y que salen, parece como que estaban medio pasmados porque les habían regalado la ciudad universitaria, que era impresionante, ¿no? Pero a partir de este periodo salen a la calle y en este caso también por demandas concretas que era, entre otras, en contra del alza de las tarifas de camiones. Pero en el campo también ocurre un hecho aparentemente insólito. En algunas regiones del país, particularmente en el noreste, empiezan a invadir, le dirían así, o tomar, le dirían el otro sector, latifundios. Y esto era un hecho insólito porque aparentemente esta forma de lucha ya se había sido rebasada. Estamos hablando de un gran periodo negro donde la represión en medio de la Guerra Fría había sido muy fuerte y supuestamente estaba todo desarticulado todo el movimiento, estas formas de lucha habían quedado en el pasado y los campesinos al final no eran portadores de la modernidad, los cambios tenían que venir de las ciudades. Y tenían que venir de ciertos sectores, porque acuérdate que estamos en la época de que pensábamos que era la clase obrera, ¿no? la que era portadora de la nueva revolución. Y sin embargo, es en el campo, después de la derrota del movimiento obrero, es en el campo donde se sostiene un periodo de pugna, de conflicto, de debate, y que se alarga prácticamente, por eso hablamos de ciclo, que se alarga desde esa época de 59 que empiezan las invasiones hasta 65 que podemos decir que ya culmina y que culmina con 2 hechos. Uno empieza con las invasiones y culmina con un movimiento de los lecheros en Puebla y es el asalto al cuartel Moncada, que ahí, de Madera, perdón, digo Moncada porque era también la idea de foco, del asalto al cuartel Madera, donde yo diría que se discurre hacia otra etapa de la movilización en el campo. Entonces, en este ciclo, que no solamente es los sin tierra, por eso es muy importante también ubicar, empieza por los campesinos que no tienen tierra, por solicitantes que son los madrugadores, así se les llama, del ciclo en el noroeste, organizados como solicitantes de tierra y bajo una organización que era en esa época de izquierda, era la UOCEM con Jacinto López.
Desde luego hay liderazgos comunistas en toda esta región, pero estaba más encabezada por estos Jacinto López y Laura Bozén, que estaba muy ligada al lombardismo, que es el Partido Popular. Pero de ahí en adelante se empieza a complejizar la situación en el campo, se empieza a volver más heterogénea la lucha y a tener más continuidad e intensidad. Y tenemos al final del día una movilización en donde no solamente ya están involucrados campesinos sin tierra, sino también están los campesinos de Mexicali, que eran ejidatarios con tierras de riego, que están peleando porque en la parte norteamericana empezaba ya a invadir con agua salada en la cota que nos tocaba del río de agua, y empezaron a regar con esas tierras y se ensalitraron. Desde eso estamos hablando de los istleros candelilleros, que al final son recolectores, no son estrictamente campesinos que siembren, sino recolectores que incluso llegaron al centro del país en una caravana, y que tenían también sus liderazgos propios, su organización y sus demandas muy particulares. Tenemos de otro lado organizaciones y movimientos que empezaron ya a cuestionar el autoritarismo, que es el surgimiento de lo que fue la Asociación Cívica Guerrerense, que yace en el sur. Estamos pasando del noroeste a Coahuila, la zona centro-norte, que es los Candelilleros. Estamos llegando a Guerrero y a Morelos, Rubén Jaramillo, por decir algunas expresiones. Y también de esta lucha más que se ha vuelto menos localizada en un foco, con nuevos actores, con nuevos liderazgos, con nuevas organizaciones, nuevas demandas y nuevos adversarios. Y por último empezaron a surgir también una serie de luchas por democratizar. Como todo ocurrió, no estamos hablando a nivel nacional, sino estamos hablando a nivel municipal. Y en algunas zonas, en Poza Rica o en Coahuila, hubo movimientos muy importantes de democratización a nivel municipal, que desde luego fueron aplastados, incluso varios líderes fueron asesinados o encarcelados, pero ya estamos hablando de un ciclo mucho más amplio y complejo, que abarca ya no solamente un tipo de producto, sino en sí, me parece que a la población rural de distintos ángulos, demandas, organizaciones, repertorios de confrontación, lo cual también habla de que el adversario ya no va a ser entonces el latifundista, que era contra el que se pelearon las invasiones, sino que ahora va a ocupar un papel central, cada vez más, el Estado, porque estamos hablando que estamos en una pugna también por democratizar, liberalizar, y también por otras exigencias que competen directamente al Estado en sus distintos niveles, municipal, estatal y federal. Como parte de este ciclo es que se arma, se construye una organización campesina independiente. Y esto es muy importante porque es como la cereza del pastel. Estos grupos desarticulados, estos grupos que estaban con sus propias dinámicas, deciden en un momento dado dar cuerpo orgánico en una unión que se llamaba la Central Campesina Independiente. Central era la forma como se conjuntaba en esa época las confederaciones, ¿no? Pero tiene un aspecto muy singular, que ya es independiente. Estamos hablando de una época en donde la disidencia va a retomar la palabra independiente como uno de sus banderas. Vamos a hablar de movimiento obrero independiente, movimiento estudiantil independiente, movimiento campesino independiente. Y eso va a ser lo que va a cruzar ya toda la década de los 70, hasta que va a venir la discusión de 2 décadas después si es independiente o autónoma. Pero esa es otra discusión, ese es otro ciclo. Aquí estamos hablando entonces de una central campesina independiente que también tenía la singularidad de que era flexible, era un triunvirato en los hechos de la coordinación, donde estaba Garzón Santibáñez, y había 2 comunistas, Orona y Danzós Palomino. Y además guardaba cierta respeto a las dinámicas locales, regionales en la toma de decisión. Entonces, no es estrictamente una red, pero también es el germen de lo que después serían las redes.
que después va a ser la UNORCA o también la Plan de Ayala, ¿no? Entonces, estamos en un cambio de las luchas en el campo, estamos en un ciclo, y ese ciclo va a dar la pauta de lo que va a ocurrir en los siguientes 2 decenios en el campo. Esta Central Campesina Independiente tuvo además otro aspecto muy interesante, que es que se eslabonó de un inicio, ya dejé de dar dirigentes, pero con la izquierda. Desde luego había priistas en esta organización y había gente de todo tipo, es heterogénea, ¿no? Bueno, los movimientos sociales no son homogéneos, no son compactos, sino hay una complejidad y heterogeneidad muy importante. La Central Campesina se eslabonó directamente no solamente con el Partido Comunista a partir de ciertos personajes y liderazgos y grupos, sino con el Movimiento de Liberación Nacional, y en ese ensamble va a ser se va a constituir un programa de acción de la CCI que va a dar la pauta de los programas que va a tener la izquierda y los movimientos campesinos independientes a lo largo del próximo decenio. Entonces, esa es la idea de rescatar este ciclo de lucha, rescatar ciertos dirigentes o en general las dirigencias, rescatar a la población rural como actor protagonista de los cambios en el país, en el campo y en la democratización, porque estamos hablando de que es un país en donde el campo vive una encrucijada, y esa encrucijada algunos le van a llamar la crisis rural, la crisis campesina, como ustedes le quieran llamar, pero es una época en donde esta efervescencia social del campo va a ser parte fundamental de los cambios en general ya del país, no solamente del campo mexicano. Juan, este ciclo de luchas que has descrito de una manera muy amplia, ¿no?, que nos demuestra que atrás del concepto campesinos hay una pluralidad de sujetos desde hace ya bastantes décadas, embona muy bien justamente con un periodo donde la izquierda nacionalista también busca sus propias maneras de expresarse en un régimen político que es señalado como corrupto, como antidemocrático, como represor. Quisiera ahora que nos contaras un poco de la experiencia en la que van a confluir lo que queda del Movimiento de Liberación Nacional, que pronto va a tener sus contradicciones, por supuesto, la experiencia de la campaña electoral de 1964, en donde, digamos, la CCI, ¿no?, expresada en este liderazgo de Ramón Danzos, ¿no?, que de hecho viene del Partido Popular, ¿no?, y que después pasa al Partido Comunista en un traspaso que era muy común en la época, no era tan raro, ¿no? Particularmente la constitución de la experiencia del Frente Electoral del Pueblo, ¿no?, como uno de los grandes momentos donde, como bien dijiste, la izquierda se compromete con la idea de la democracia, ¿no? Pero interesante ahí el matiz que pones, no es la izquierda vinculada al movimiento obrero como lo va a ser en los años 70 más, es la izquierda vinculada sobre todo al movimiento campesino. Sí, es muy importante destacar el papel de la izquierda en la historia por democratizar este país. No va a ser el primer momento, porque en las previas elecciones habían lanzado a Miguel Mendoza, el Partido Comunista. Miguel Mendoza, bueno, ¿quién es Miguel Mendoza? Nada más y nada menos es uno de los intelectuales que convive con Zapata, que vienen de la Casa del Obrero Mundial, y que posteriormente lo vamos a encontrar incluso en la Comisión Nacional Agraria. O sea, digamos, hay toda una historia en el Partido Comunista, y antes, previamente, se había apoyado a Lombardo Toledo. Entonces, el compromiso por democratizar fuera de periodos de radicalización, que a veces era por razones internas y con mucha frecuencia era por todos los lineamientos exteriores, ¿no?,
La lucha por democratizar, de participar en las contiendas electorales, es parte de la historia de la izquierda, de los socialistas y de los comunistas en general. En esta ocasión sí es importante, o tiene un matiz, porque estamos hablando de que la izquierda también vive su periodo de cambios. O sea, ya no es la izquierda staliniana y no es la izquierda ligada a una dirección que había tenido continuidad durante mucho tiempo en el Partido Comunista, sino que hay una renovación en el Partido Comunista. Esta renovación no solamente es un cambio de titulares, es una renovación de la dirección que le va a dar un nuevo sentido, una nueva dirección al Partido Comunista. Desde luego, no solo el Partido Comunista está inserto en un cosmos de izquierda, en donde va a surgir también el Movimiento de Liberación Nacional como uno de los intentos más serios de la época para conjuntar a esas izquierdas siempre desarticulada, siempre peleada entre sí, siempre fragmentada. Y va a surgir el Movimiento de Liberación Nacional, e incluso el Partido Popular en ese momento va a cambiar parte de su programa y va de su lema, y se va a convertir en Partido Popular Socialista. Bueno, pero las elecciones van a ser un parteaguas para todo esto, porque va a obligar a definir, va a obligar qué hacemos en este periodo electoral. Y ahí se definen. Unos van a seguir manteniendo su apoyo al candidato oficial, otros prefieren la abstención porque sus mandatos así lo documentaban, que era el Movimiento Liberacional, y el Partido Comunista opta por participar. Insisto, ni va a ser la primera ni la única vez, pero aquí con una singularidad de que además va a ser un candidato propio y va a ser un líder campesino. Además, los líderes ahora estaban en la cárcel, ¿verdad? Desde luego, la parte ahí se vive un reflujo en el movimiento obrero, que también es engañoso esos reflujos, porque ya estamos en otra etapa de la movilización social que va en ascenso. Pero este liderazgo de Danzós en la CCI se va a reflejar también como va a ser el candidato de un frente que hace el Partido Comunista para participar en las elecciones. Este Frente Electoral del Pueblo, así le llaman, querían que conjuntara a muchos grupos, pero como ya dije, la izquierda opta por distintos caminos y queda más bien encabezada por los comunistas, ¿sí? Y ojo, cuando digo comunistas, a veces uno cree que es el Partido Nacional, y aquí es muy, muy importante todos los grupos locales y regionales, comunistas y socialistas. Y eso también lo perdemos mucho de vista. O sea, así como perdemos la visión de la izquierda en la democracia, perdemos de vista qué pasa en lo local y lo regional. Lo que permitió el Frente Electoral del Pueblo es, en ese desarrollo de su campaña, ir avanzando en el relacionamiento de los comunistas en esa escala de la lucha. Y en esa escala de la lucha es donde a veces se emergen los movimientos. O sea, es una escala fundamental que a veces lo perdemos de vista porque estamos en las ciudades, pero es fundamental. Y ahí, por ejemplo, es cuando se acercan con Lucio Cabañas o se pueden acercar. En Tamaulipas era un movimiento muy importante, en Michoacán había movimientos también muy importantes. Entonces, esa experiencia del Frente Electoral del Pueblo y esa decisión que toma la nueva dirección, encabezada también por un grupo hegemónico, que en este caso es su papel fundamental Arnoldo Martínez Verdugo, pero que conjunta a un grupo de dirigentes que se vuelve hegemónico y es muy, muy importante en la vida del partido, prácticamente hasta que concluye su vida política como partido. Una de esas decisiones es participar en las elecciones. Frente Electoral del Pueblo buscan el registro, desde luego no se los dan, ¿no? Y tienen que hacer una campaña fuera de... todo esto complica al partido, porque es un partido que no tiene recursos, es un partido que con un cambio en la dirección, es un partido
que vive divisiones internas. ¿Por qué? Porque se están saliendo la gente de revueltas años atrás, le toca todavía vivir la parte de confrontación, la división chino-soviética, que parte del Comité Central se va, de Hermino Maldonado se va, sale del Partido Comunista, entonces no es fácil. Y viene la influencia además de la Revolución Cubana, que también va radicalizando posturas. Entonces es un momento muy complicado para esta dirección que toma esta decisión de participar en las elecciones, no obstante no tener registro. Esa participación va a ser, para mi gusto, una decisión vital en la vida del Partido Comunista en los próximos años, porque lo va a relacionar, va a conocer el país para su programa, va a conocer adversarios, va a cohesionarlo mejor, va a aumentar su militancia, va a darle una identidad al partido, porque lo que se necesitaba también era una identidad que no se perdiera en el cosmos de la izquierda. Antes se estaba junto con el PTS buscando apoyo, ahora era del movimiento del Berciano. El Partido Comunista va a tener cada vez más definido, en esa movilización va a ir definiendo también su propia identidad. Y eso va a ser fundamental, porque a partir de esta maduración, digamos, estas decisiones que va tomando y este desarrollo, siempre en conflicto, siempre perseguidos, va a darle la posibilidad de consolidar un esquema de propuesta organizativo, ideológico e identitario que lo va a ir preparando para las siguientes luchas que va a desarrollar el partido. Esta situación también es muy importante, porque sí hay que reconocer también a la gente, ¿no?, del Partido Comunista, a los personajes, a los grupos que, no obstante esta debilidad, este acoso, decidieron dar estos pasos, ¿no? Ahora, es importante también en qué sentido, porque es un partido que tiene toda la visión de primero, lo que llamaban el obrerismo. O sea, el cambio tiene que venir de una clase, de la vanguardia, y en todo caso se le daba la concesión de que el campesino iba a ser aliado subordinado a. Y de repente, como está ocurriendo en el país siempre, o sea, el desafío viene a veces no necesariamente de la parte urbana, ni no necesariamente de la clase obrera, sino puede venir, como vimos en los últimos años, de la parte indígena o de la parte campesina. Entonces, sí, eso cimbró un poco la ortodoxia del obrerismo, aunque siguió predominando, ¿no?, esta idea, pero sí es una. Y dos, maduró mejor la idea de una nueva revolución. O sea, hasta ese momento de 58-59 se estaba uno identificando que la Revolución Mexicana había que apoyar lo mejor de la Revolución Mexicana, criticar lo peor. A partir del cambio de la dirección, se llegó a la conclusión en un proceso de que era necesario avanzar hacia una nueva revolución. ¿Qué tipo de nueva revolución se fue definiendo en el transcurso? Pero siempre estuvo democrática y siempre tuvo el tinte antiimperialista, ya sea de una forma u otra la palabra o las palabras que eligieron, pero siempre estuvo presente la palabra democrática y antiimperialista. Y hacia allá se fue perfilando entonces también el sentido de orientación del Partido Comunista. Hay una situación en donde efectivamente a la postre viene el golpe a la CCI, ¿no? Viene la decisión, después de haber vivido el periodo de relativa paz que te daban las elecciones, que fue muy bien leído por la dirección y por los dirigentes de la CCI, que el periodo electoral era más difícil que te macanearan, que sacaran al ejército, porque estamos en un proceso electoral. Era la democracia a la mexicana, como decía Revueltas. Pero había una ventanita de posibilidad, esa la aprovecharon muy bien, pero despuesito, al día siguiente de pasar las elecciones, viene el golpe de la CCI y también vienen golpes seguidos al Partido Comunista.
La CCI va a ser dividida, va a ser fraccionada, se van a cooptar algunos dirigentes, se va a escindir, otros se van a ir a su casa y se va a quedar la CCI oficial y la CCI roja, que va a ser el simiente de lo que después sería la CIOAC. Al Partido Comunista, más adelantito, va a meter a la cárcel de repente en un día a no sé cuántos dirigentes, ¿no? Van a invadir sus locales, etcétera, como castigo al desafío. ¿Y por qué castigo al desafío? Porque se habían atrevido de un lado a desafiar el corporativismo y de otro lado ya a buscar la liberalización y democratización del régimen desde una posición independiente que no era la derecha, sino desde la misma izquierda. Entonces, eso es, para mi gusto, es muy importante también ubicar en ese sentido la CCI, el Frente Electoral del Pueblo, y la nueva dirección que dio nuevo sentido y orientación al Partido Comunista. Muchas gracias, Juan, por esta breve pero consistente entrevista. Te agradecemos. A ti, gracias.